Tu ayuno jala esa unción. Por la orden que da sale de aquí del púlpito, esa prédica, esa enseñanza que sale de aquí, es una orden en el Espíritu. Que cuando tú la cumples, llevas lo que has establecido aquí. Sanidad, milagros, nos has enseñado sobre lo sobrenatural. ¿Qué se ha enseñado? Tú lo llevas de aquí a las naciones. ¿Me dejo entender? A eso se llama sujeción. Porque te sujetas del manto. Y lo llevas por donde Dios diga. Amén. No puede venir ese domingo. Si tú te mueves en el Espíritu al escuchar la radio, jalas el manto. ¿Me dejo entender? Por cuánta gente se pone, no puede venir por sí, pasó algo en la casa, hubo una emergencia. Escucha la palabra y jala el manto. Lleva el manto. Para que algo se desate donde tú estás. Y no te pierdas lo que el Señor está provocando, porque está provocando aquí cosas. ¿Me dejo entender? Esta casa ha hecho algo en este último año. El año pasado, cuando yo vine, Dios me mostró unos ángeles que estaban entrando con alfolís que iban a recibir la gratitud de la gente. Y la gente pasó agradecida como un arma de guerra. Recuerdo mucho esa prédica, porque esos ángeles eran impotentes, estaban grandotes. Y siguen aquí. Y hay una unción que han desatado. Y hay un pozo que se está abriendo. Yo creo que en ese congreso van a desatar algo más grande de lo que han pensado. Y la adoración va a desatar unas aguas frescas de vida en este lugar. Y el que tenga sed, venga y beba, dice la palabra. Los tienes que beber. Cuando entiendes lo profético, ya te da una antesala de lo que ha de suceder. Entonces, el manto profético es aprender a sujetarme, aprender a escuchar a alguien, ese pastor, ese líder, ese consejero que me tocó, me sujeto a él. Por eso, el siguiente peldaño, que es el don de la profecía, me ayuda a sujetarme al Espíritu Santo. Mucha gente le cuesta sujetarse a algo que no ven, porque no vemos al Espíritu Santo. Entonces, es bueno que empieces con algo que sí ves, al pastor, al líder. Y de ahí entres a sujetarte al Espíritu Santo. Romanos capítulo 12, versículo 6 nos habla del don de la profecía. Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El manto depende de alguien, de una persona que tenga esa unción, ese manto, y lo desata en ese lugar, y la gente está bajo el manto. Pero el don depende del Espíritu Santo. El don lo reparte el Espíritu Santo, no un hombre, no una mujer, el Espíritu Santo. Amén. Y a la medida de fe que tú tengas, porque la fe tiene medida, a la medida de tu fe vas a fluir más en el don profético. ¿Qué significa esto? Que ahora es el Espíritu Santo que te va a decir, di allá, profetiza esto, muévete en este lugar, porque el Espíritu Santo maneja el don y tú profetizas cuando el Espíritu Santo diga que profetizas. Amén. Entonces tienes que moverte en el don profético. Ese es el tercer peldaño, donde ya aprendas a sujetarte al Espíritu Santo, obedeces al Espíritu Santo, te mueves en el poder del Espíritu Santo y te haces uno con el Espíritu Santo. Comunión total. Amén. Y ya en ese peldaño puedes fluir, puedes moverte, puedes hacer cosas distintas, porque el Espíritu Santo te va a usar y te va a llevar a moverte en esas cosas distintas. Pero tiene que haber entendimiento de una comunión con el Espíritu Santo. Amén. Cuando ya te mueves con esto en el Espíritu Santo, has aprendido a sujetarte a un pastor, un líder, te sujetas al Espíritu Santo, ya puedes entrar al cuarto peldaño, el oficio profético. Estamos. Verso conocido, Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí habla del ministerio profético. Ese es el don de Cristo. Ya, este es el don ministerial. Es una herramienta para tu servicio, para que tú sirvas al Señor, mejor dicho. Es una herramienta para que cumplas tu propósito y llegues a la voluntad de Dios. El oficio profético ya no dependo de una persona que desate el manto, ya no dependo del Espíritu Santo, porque ya aprendí a depender de él. Ahora la unción profética está en mí y yo soy el que desata.
La parte buena es que yo puedo ver, yo puedo decidir cuándo ver, yo decidí cuándo no ver, yo puedo manejar, porque es un don que Dios me ha dado a mí, un don ministerial, no es un don del Espíritu, es un don de Cristo. ¿Me dejo entender? La parte mala, la responsabilidad que hay. Porque no puedes decir cualquier cosa, tienes que decir lo que Dios ha hablado, tienes que mostrar lo que Dios está diciendo y solo moverte en eso, no en otras cosas. Dios habló, recién hablas, no habló, cállate. Y es ahí donde mucha gente se corrompe porque ve cosas, mira cosas y fuera de tiempo y fuera de la voluntad de Dios puede decir cosas. Ahí es lo importante de estar en su voluntad. Ahora, si tú has aprendido a sujetarte a un pastor, un líder, has aprendido a sujetarte al Espíritu Santo, vas a aprender a que lo profético se sujeta. Por eso es la palabra, el Espíritu de la profecía se sujeta al profeta. Porque Él no te va a mostrar algo que tú no quieras. Pero cuando tú maduras y tú estás en sujeción, alineado en el Señor, puedes ver cosas más allá. Eso le pasó a Juan. Escribió el Apocalipsis porque vio algo tremendo. Porque él supo alinearse. ¿Por qué no lo recibió Pedro? Es el que más aparece con Jesús en las historias de los evangelios. ¿Te acuerdas? Pero no sabemos si él vio, no vio, no lo escribió. Y si lo escribió, ¿dónde estará ese libro? Pero no hay. Pero Juan sí. ¿Por qué a él se le permitió que su libro hasta el día de hoy esté? Porque él supo alinearse. Él supo entender. ¿Me dejo entender? La idea es que ahora tú entiendas. Y perdón que hablemos tanto la palabra entender. Pero todo se mueve en entendimiento. Por la palabra dice en Romanos 12, renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No es entender como te enseñaron, no es entender como tu país entiende, no es entender como la cultura, es entender como los cielos entienden, porque somos del cielo. Amén. Dile de lado, soy del cielo. Pues compórtate como de gente del cielo. Soy del reino, dile del otro lado, soy del reino. Al maestro, al apóstol, le dio al profeta un llamamiento que ese se vuelve tu destino. Pero ese profeta es un llamamiento, no es todos. Ese profeta tiene que pasar los 4 peldaños y moverse en el 4 peldaño ya como profeta y desatar lo que el Señor le ha mandado a desatar. Amén. Entonces una cosa es el profeta, otra cosa es lo profético. Hechos 2:17 que decía, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Este mover profético, lo profético es un movimiento del espíritu que desciende cuando tú eres lleno de Dios, cuando eres lleno del espíritu y puedes profetizar. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Todo aquel que cree puede moverse en ese nivel profético, donde puede profetizar cosas muy fuertes y tremendas, pero no es profeta, porque hay los que son profetas y hay los que están en lo profético. Lo profético se va a desatar de distintas maneras. La alabanza puede desatar lo profético, la intercesión desata lo profético. Distintas cosas desatan lo profético y tenemos que empezar a desatar lo profético. ¿Para qué? Para que la gente entre. Cuando un profeta desata el manto profético, ¿qué está haciendo? Desatando lo profético. Y la gente puede estar bajo ese manto, bajo lo profético y moverse. Amén. Entonces lo profético es lo que Dios quiere desatar. Dios me mostraba esto como un río. Y eso lo escribí en uno de nuestros entrenamientos. Veía una visión donde una cascada del cielo caía, se hacía un río grande. Yo estaba lejos del río y a la medida que me iba acercando al río, había gente que miraba de lejos y decía, ay, ¿qué está haciendo? ¿Qué hará este señor? ¿Me escuchan, no? Ah, ya. Es
porque yo me dejo de escuchar aquí adelante. Entonces están diciendo qué estará haciendo allí, qué estará pasando allá, y miran y aún hasta critican. Mira, se han echado al río, qué barbaridad. Ahí están los que no creen en lo profético. Y a la medida que me acercaba al río, veía gente que estaba sentada al borde del río y sus pies estaban en el río. Y la gente estaba ahí jugando en el río y diciendo cosas. Son gente que ha recibido una palabra profética, son gente que ha escuchado una profecía, pero no se han sumergido. Están ahí jugando todavía. Pero hay otro grupo que se ha sumergido. Hay otro grupo que está en las aguas y quizás las aguas le han llegado hasta la rodilla y están ahí en lo profético. Pero hay otro grupo que se ha ido más a fondo, donde el río ya los jala, donde ahí no pueden ustedes manejar, ahí el río es el que te lleva. Y hay gente que ya se está metiendo y el río les lleva a lugares. Eso es lo profético, que a la medida que más te metes, más te sumerges en lo profético, el Espíritu Santo maneja el río, Cristo es el agua de vida y te lleva donde tienes que llevar, te deja donde tienes que quedarte, te acomoda en el lugar correcto donde tú tienes que estar. La pregunta es, ¿dónde estás en lo profético? ¿Estás de lejos mirando, quizás hasta criticando? ¿Ya te acercaste y han orado por ti, ya has recibido una palabra profética y estás jugando con tus pies? Por ahí ya te lanzaste, ya has tenido una visión, has orado alguna vez y Dios te ha dado una palabra y se ha cumplido. Ya está a la rodilla el agua. ¿Qué te invito? Sumérgete. Métete en lo profético. Que el Señor te meta en sus aguas y las aguas te lleven a tu destino, te lleven al lugar donde tienes que ir y entres en un nuevo diseño donde lo profético te va a llevar al destino que Dios te ha llamado y va a jalar a la gente para que tengan direcciones claras de lo que tienen que hacer y decir. Amén. Entonces una cosa es el profeta, otra cosa es lo profético y lo tercero, otra cosa es la profecía. ¿Qué es la profecía? El mensaje que Dios quiere dar, la palabra profética que Dios quiere que llegue a tu vida. Amén. La profecía es ese mensaje que el Señor está desatando en cada vida, en cada generación, para que la gente lo tome. Entonces tú, ¿cuánta profecía tienes? ¿Cuántas veces te has soñado, has tenido una visión, Dios te ha hablado en tu corazón o literalmente alguien te ha profetizado? Esas son profecías. Entonces, ¿ves la diferencia de el profeta, lo profético y la profecía? Son tres cosas distintas y que una persona puede moverse en los tres. ¿Qué te pide el Señor? Muévete en lo profético y desata profecías. Ya si eres profeta o no, eso el Señor lo confirmará, el Señor lo afirmará y se entenderá en el liderazgo para que se reconozca un ministerio. Pero ¿qué se tiene que empezar? A mover en lo profético. Se tiene que empezar a moverse con profecía, la profecía. Amén. ¿Cuántos han recibido alguna vez una profecía por algún profeta, quien sea? Una palabra profética personal. Ok, ¿dónde está esa palabra? ¿La has guardado? ¿La has escrito en algún lugar? ¿En el celular está ahí? ¿O ya te olvidaste, ya la botaste, ya ni te acuerdas dónde está? ¿Qué es la parte grave de la profecía? Al que sabe mucho, mucho se le demandará. Dios nos va a demandar cada profecía. Hay una demanda detrás donde Dios te va a decir, ¿qué has hecho con esta palabra? Yo te he mandado a decir esto, ¿qué has hecho con esto? Entonces ahí la segunda pregunta sería, ¿cuántas de esas profecías se han cumplido? Para que tú la agarres y digas, Señor, pasó esto, me dijiste esto y se cumplió así, tal cual. Porque esa es la idea, que haya un cumplimiento de lo profético. Y cuando hay un cumplimiento, ahí empezamos a entrar en su voluntad y caminamos de una manera distinta hacia el diseño que Dios nos ha dado. Amén. Dile de al lado, muévete en lo profético. Desatemos profecías, dile del otro lado. Ya no te digo si eres profeta o no, eso ya es algo que Dios va a decir. Pero muévete en lo profético, desatemos profecías, mensajes de Dios y que esto se dé a conocer en las naciones. Amén. Amén. Hasta aquí es como una pequeña introducción, lo básico para que con esto avancemos la segunda parte. Así que nos vamos a dar un tiempito. Aquí les dan instrucciones. La profe.